Wicho Audiolibros. Biblioteca virtual. Decreto número 1748. Ley del Servicio Civil. El Congreso de la República de Guatemala. Considerando que es necesario completar la legislación social de Guatemala establecido, además del Código de Trabajo y de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, una ley de servicio civil que permite la realización y desarrollo de los principios contenidos en los artículos 118, 119, 120, 121 y 122 de la Constitución de la República, y que regule las relaciones de la administración pública con sus trabajadores. Considerando que es urgente mejorar la administración pública estableciendo un sistema técnico, armónico, dinámico y eficiente de la administración del personal a su servicio, para garantizar al país el desempeño económico y efectivo de la labor institucional de gobierno, en beneficio de todos los sectores nacionales. Considerando que los objetivos y principios de la Ley de Servicio Civil deben ser: garantizar a la nación la eficiente operación de los servicios públicos, afirmar y proteger la dignidad de los trabajadores del Estado, remunerar el correcto desempeño de cada cargo público en forma justa y decorosa, establecer que a igual trabajo desempeñado en igual salario, estabilizar el desempeño de los distintos puestos de la administración pública mediante la eliminación de factores de preferencia puramente personal de los respectivos nombramientos, ascensos y despidos. Proporcionar que la administración pública invierta sus recursos económicos en forma ordenada y cuidadosa en el pago de servicios personales, mantenimiento estos gastos dentro del mínimo compatible con las necesidades del país, y en especial, reconocer que la relación de trabajo de los empleados del Estado constituye una función pública, cuyo acertado desempeño es fuente de deberes y de derechos especiales. Considerando que todo lo anterior es factible si se crea una institución especializada que aplique y administre esta importante reforma social y desarrolle progresivamente las técnicas que se requieren, por tanto, en uso de las facultades que le confiere el inciso 1 del artículo 170 de la Constitución y con fundamento en los artículos 120 y transitorios de la misma, decreta la siguiente. Ley de Servicio Civil, Título 1. Capítulo único. Disposiciones generales. Artículo 1. Carácter de la ley. Esta ley es de orden público y los derechos que consigna son garantías mínimas irrenunciables para los servidores públicos, de consiguiente, son nulos ipso jure todos los actos y disposiciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución establece, de los que esta ley señala y de todos los adquiridos con anterioridad. Artículo 2. Propósito. El propósito general de esta ley es regular las relaciones entre la administración pública y sus servidores, con el fin de garantizar su eficiencia, asegurando los mismos, justicia y estímulo en su trabajo, y establecer las normas para la aplicación de un sistema de administración de personal. Artículo 3. Principios. Son principios fundamentales de esta ley, los siguientes. 1. Todos los ciudadanos guatemaltecos tienen derecho a optar a los cargos públicos y a ninguno puede impedírsele el ejercicio de este derecho, si reúne los requisitos y calidades que las leyes exigen. Dichos cargos deben otorgarse atendiendo únicamente a méritos de capacidad, preparación, eficiencia y honradez. 2. Para el otorgamiento de los cargos públicos no debe hacerse ninguna discriminación por motivo de raza, sexo, estado civil, religión, nacimiento, posición social o económica o opiniones políticas. El defecto físico o dolencia de tipo psiconeurótico no es óbice para ocupar un cargo público, siempre que estos estados no interfieran con la capacidad de trabajo al cual sea destinado el solicitante a juicio de la Junta Nacional de Servicio Civil. 3. El Sistema Nacional de Servicio Civil debe fomentar la eficiencia de la administración pública y dar garantías a sus servidores para el ejercicio y defensa de sus derechos. 4. Los puestos de la administración pública deben adjudicarse con base en la capacidad, preparación y honradez de los aspirantes. Por lo tanto, es necesario establecer un procedimiento de oposición para el otorgamiento de los mismos, instituyendo la carrera administrativa. Los puestos que por su naturaleza y fines deban quedar fuera del proceso de oposición, deben ser señalados por la ley. 5. A igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad, corresponderá igual salario. En consecuencia, los cargos de la administración pública deben ordenarse en un plan de clasificación y evaluación que tome en cuenta los deberes, responsabilidades y requisitos de cada puesto, asignándoles una escala de salarios acorde a su uniformidad. 6. Los trabajadores de la administración pública deben estar garantizados contra despidos que no tengan como fundamento una causa legal. También deben estar sujetos a normas adecuadas de disciplina. Artículo 4. Servidor público. Para los efectos de esta ley, se considera servidor público la persona individual que ocupe un puesto en la administración pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligado a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración pública.
Artículo 5. Fuentes supletorias. Los casos no previstos en esta ley deben ser resueltos de acuerdo con los principios fundamentales de la misma, las doctrinas de la administración de personal en el servicio público, la equidad, las leyes comunes y los principios generales del derecho. Artículo 6. Exención de impuestos. Con excepción del nombramiento o contrato respectivo quedan exentos de los impuestos de papel sellado y timbres fiscales, todos los actos jurídicos y trámites de cualquier especie que se lleven a cabo con motivo de la aplicación de esta ley. Artículo 7. Preferencia a los guatemaltecos. Los servidores públicos comprendidos en esta ley deben ser ciudadanos guatemaltecos, y solo puede emplearse a extranjeros cuando no existan guatemaltecos que pueda desempeñar con eficiencia el trabajo de que se trate, previa resolución de la Oficina Nacional de Servicio Civil, la que recabará la información necesaria. Título 2. Organización. Capítulo 1. Órganos directores. Artículo 8. Dirección Suprema. El presidente de la República es la máxima autoridad del servicio civil que establece esta ley. Artículo 9. Órganos superiores. Se crean los siguientes órganos superiores encargados de la aplicación de esta ley. 1. Junta Nacional de Servicio Civil. 2. Oficina Nacional de Servicios Civil. Artículo 10. Responsabilidad de los funcionarios. Es responsabilidad de los ministros de Estado y de los funcionarios que dirigen las dependencias incorporadas al régimen de servicio civil, cumplir y hacer que se cumpla esta ley en sus respectivas dependencias. Capítulo 1. Junta Nacional de Servicio Civil. Artículo 11. Integración. La Junta Nacional de Servicio Civil se integra con 3 miembros titulares y 2 suplentes, designados por el presidente de la República para un período de 3 años. Solo pueden ser removidos por las causas y en la forma establecida en esta ley. Artículo 12. Ausencias y vacancias. Por impedimento o ausencia temporal de un miembro titular de la Junta, se debe llamar a un suplente. En caso de ocurrir vacante por falta absoluta de un miembro titular o suplente, se debe designar inmediatamente al sustituto para que complete el período de su antecesor. Artículo 13. Organización. En su primera reunión la Junta elegirá a uno de sus miembros para actuar como presidente, y celebrará sus opiniones en la forma que determine el reglamento respectivo. Artículo 14. Calidades. Los miembros de la Junta deben ser ciudadanos guatemaltecos de los comprendidos en el artículo 5 de la Constitución y mayores de 30 años. Cuando menos, uno de los miembros titulares debe ser abogado colegiado. Además deben tener conocimientos de administración de personal y experiencia en administración pública. Artículo 15. Impedimentos. No pueden ser miembros de la Junta Nacional de Servicio Civil. 1. Los parientes del presidente y vicepresidente de la República y de cualesquiera de los ministros de Estado, dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. 2. Los que hayan sido condenados por delito que implique falta de probidad como hurto, robo, estafa, cohecho, prevaricato, falsedad, malversación de caudales públicos o exacciones ilegales o hayan infringido la presente ley y sus reglamentos. 3. Los que habiendo sido condenados en juicio de cuentas por sentencia firme, no hubieren solventado su responsabilidad. 4. Los contratistas de obras o empresas que costeen con fondos del Estado, de sus entidades descentralizadas, autómatas o semiautónomas o del municipio, sus fiadores y quienes tengan reclamaciones pendientes por dichos negocios. 5. Quienes representen o defiendan intereses de compañías o personas individuales que exploten servicios públicos. 6. Los ministros de cualquier religión o culto. 7. Los que desempeñen cargos de dirección en cualquier partido político. Artículo 16. Nombramiento de servidores públicos para la Junta Nacional de Servicio Civil. Si la persona designada para ser miembro de la Junta fuere servidor público en el servicio por oposición, ésta podrá regresar a su puesto al concluir su período en la Junta. El reglamento determinará el procedimiento a seguirse en este caso. Artículo 17. Dietas. Los miembros titulares o suplentes que constituyan a un titular, deben ganar dieta por sesión celebrada a la que asistan. No se reconocerá más de una dieta diaria y el número de sesiones no será mayor de 5 a la semana. El reglamento establecerá lo relativo a la cuantía de las dietas. Artículo 18. Resoluciones. Las disposiciones de la Junta Nacional de Servicio Civil deben ser adoptadas por mayoría de sus miembros y tienen carácter de definitivas, salvo en los casos de destitución, que pueden discutirse ante los tribunales de trabajo y previsión social. Artículo 19. Deberes y atribuciones. Además de los que se asignan por otras disposiciones de esta ley, son deberes y atribuciones de la Junta Nacional de Servicio Civil: 1. Rendir al presidente de la República y a Congreso memoria anual de sus labores, y suministrar los informes adicionales que se le requieran. 2. Colaborar en la promoción del mejoramiento del Sistema Nacional de Servicio Civil.
3. Aprobar o improbar los proyectos de reglamentos que elabore el director, antes de ser sancionados por el presidente de la República. 4. Adoptar normas para su organización y funcionamiento interno, las que entrarán en vigor una vez aprobadas por el presidente de la República. 5. Nombrar o remover a su secretario y demás persona administrativo cuando fuere necesario. 6. Interesado, las reclamaciones que surjan sobre la aplicación de esta ley y investigar y resolver administrativamente, en apelación, a solicitud de él en las siguientes materias: reclutamiento, selección, nombramiento, asignación o reasignación de puestos, traslados, suspensiones, cesantías y destituciones. Artículo 20. Secretario de la Junta Nacional de Servicio Civil. El secretario debe ser nombrado dentro del servicio sin oposición. Es responsable ante la Junta y, además de las inherentes a su cargo, debe tener las siguientes atribuciones. 1. Asistir a todas las reuniones de la Junta. 2. Llevar los libros de actas, documentos y archivos de la Junta. 3. Practicar las diligencias que la Junta ordene y aquellas otras que sean necesarias en el desempeño de su cargo y que se refieran a asuntos que se sometan a consideración de la Junta. 4. Ser el órgano de comunicación de la Junta. 5. Actuar como jefe del personal administrativo de la Junta. 6. Cualquier otra función que le delegue o encomiende la Junta Nacional de Servicio Civil, dentro de las funciones legales de esta. Capítulo 3. Oficina Nacional del Servicio Civil. Artículo 21. La Oficina Nacional del Servicio Civil. La Oficina Nacional del Servicio Civil es el órgano ejecutivo encargado de la aplicación de esta ley. Debe estar integrada por un director y un subdirector y por el demás personal indispensable para su funcionamiento y ejecutividad en todo el territorio de la República. Puede, a juicio del presidente de la República, crearse oficinas regionales dependientes de la oficina. Artículo 22. Nombramiento del director y del subdirector. El director y el subdirector deben ser nombrados por el presidente de la República. Solo pueden ser removidos por las causas y procedimientos que establece esta ley en los artículos 76 y artículo 79. Artículo 23. Requisitos. Para ser nombrado director o subdirector del Servicio Civil, se requiere ser persona de reconocida honorabilidad y además, llenar los siguientes requisitos. 1. Ser guatemalteco de los comprendidos en el artículo 5 de la Constitución de la República, mayor de 30 años de edad y ciudadano en ejercicio de sus derechos. 2. Acreditar conocimientos técnicos en administración de personal o experiencia en administración pública. 3. De preferencia, posee título universitario. Artículo 24. Impedimentos. No pueden ser nombrados director o subdirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil las personas que tengan los impedimentos establecidos en el artículo 15 de esta ley. Artículo 25. Deberes y atribuciones del director. El director, como jefe administrativo de la Oficina Nacional de Servicio Civil, dirige toda actividad técnica y administrativa de la misma y supervisa a todo el personal. Tiene los siguientes deberes y atribuciones. 1. Velar por la correcta aplicación de la presente ley y sus reglamentos, organizando un sistema de administración de personal al servicio de la administración pública, de acuerdo con los principios que señala esta ley. 2. Organizar la Oficina Nacional de Servicio Civil, nombrar y remover al personal del servicio por oposición de la misma, de acuerdo con esta ley. 3. Reclutar, seleccionar y proponer a los candidatos elegibles para integrar el personal comprendido en el servicio por oposición, de conformidad con los preceptos de esta ley. 4. Establecer y mantener un registro de todos los empleados comprendidos en el servicio por oposición y en el servicio sin oposición de conformidad con los reglamentos respectivos. 5. Desarrollar programas de mejoramiento técnico para aspirantes a ingresar al servicio civil y de adiestramiento para los servidores públicos. 6. Investigar, informar y proponer soluciones respecto a la aplicación y efectos de la presente ley y sus reglamentos, al presidente de la República y a la Junta Nacional de Servicio Civil. 7. Resolver, consultar que se le formulen en relación con la administración de personal y la aplicación de esta ley y sus reglamentos. 8. Investigar los hechos, hacer comparecer testigos, tomar declaración jurada y solicitar la presentación de cualquier prueba para los efectos de la aplicación de esta ley y sus reglamentos. 9. Asistir a las reuniones de la Junta Nacional de Servicio Civil, cuando ésta requiera su presencia y cuando así esté establecido por esta ley y sus reglamentos. 10. Rendir al presidente de la República y a la Junta Nacional de Servicio Civil informe de las labores realizadas durante el año. 11. Los demás deberes y atribuciones que le imponen esta ley y sus reglamentos. Artículo 26. Deberes y atribuciones del subdirector. El subdirector es el subjefe administrativo de la Oficina Nacional de Servicio Civil y tiene las siguientes atribuciones y deberes. 1. Sustituir al director en casos de licencia, enfermedad y ausencia temporal por cualquier causa. 2. Desempeñar las funciones que le sean señaladas por el director. Artículo 27. Reglamento.
El director debe elaborar los proyectos de reglamentos que sean necesarios para la ejecución de esta ley y los someterá a la Junta Nacional de Servicio Civil para obtener su aprobación y para que la misma resuelva si el proyecto no contradice la presente ley. Una vez aprobado por la Junta Nacional de Servicio Civil, el director someterá el proyecto al presidente de la República para su aprobación final y promulgación. Igual procedimiento se deberá seguir para enmendar los reglamentos. Artículo 28. Reglamento de personal en las dependencias. Todo reglamento de personal, dentro de cualquier dependencia del Estado afectado por esta ley, debe ser sometido al director de Servicio Civil y aprobado por la Junta Nacional de Servicio Civil para poder ser implantado. Es nula ipso jure toda norma que no llene este requisito. Artículo 29. Autoridades nominadoras. Los nombramientos de servidores públicos para los puestos que cubre esta ley corresponde hacerlos a las siguientes autoridades nominadoras. 1. Al presidente de la República, el de todos los funcionarios y servidores públicos señalados por la Constitución y las leyes, y el de todos aquellos cuyo nombramiento no sea asignado a otras autoridades nominadoras. 2. A los ministros de Estado, de acuerdo con la Constitución compete el de los servidores públicos para puestos en sus respectivas dependencias, que se encuentren comprendidos en el servicio por oposición que establece esta ley y sus reglamentos. 3. A funcionarios y otros servidores públicos, los que señalan la Constitución y las leyes. Artículo 30. Utilización de servidores públicos. Se faculta al director para utilizar la ayuda de funcionarios y servidores públicos con el fin de preparar, celebrar y calificar exámenes. La autoridad nominadora relevará de sus deberes a cualesquiera de sus empleados seleccionados por el director, por el tiempo que estuviere sirviendo como examinador especial. Los funcionarios y servidores públicos que actúen como examinadores especiales no recibirán retribución adicional por sus servicios, como tales, pero les serán reembolsados los gastos necesarios en que incurrieren en el desempeño de sus funciones. Título 3. Capítulo único. Clasificación del servicio público. Artículo 31. Clasificación. Para los efectos de la aplicación de esta ley y sus reglamentos, los puestos en el servicio del Estado se comprenden en los tipos de servicios siguientes. 1. Servicio exento. 2. Servicio sin oposición. 3. Servicio por oposición. Artículo 32. Servicio exento. El servicio exento no está sujeto a las disposiciones de esta ley y comprende los puestos de 1. Funcionarios nombrados por el presidente a propuesta del Consejo de Estado. 2. Ministros y viceministros de Estado, secretarios, subsecretarios y consejeros de la Presidencia de la República, directores generales y gobernadores departamentales. 3. Funcionarios y empleados en la carrera diplomática de conformidad con la Ley Orgánica del Servicio Diplomático de Guatemala. 4. Tesorero General de la Nación. 5. Escribano del Gobierno. 6. Gerente de la Lotería Nacional. 7. Funcionarios del Consejo de Estado. 8. Registradores de la propiedad y personal correspondiente. 9. Inspector General de Trabajo. 10. Funcionarios de la Presidencia de la República que dependan directamente del presidente. 11. Miembros de los cuerpos de seguridad. 12. Personas que sean contratadas para prestar servicios interinos, ocasionales o por tiempo limitado por contrato especial. 13. Empleados de la Secretaría de la Presidencia de la República. 14. No más de 10 funcionarios o servidores públicos en cada ministerio de Estado, cuyas funciones sean clasificadas de confianza por los titulares correspondientes. 15. Personas que desempeñen cargos ad honorem. Artículo 33. Servicio sin oposición. El servicio sin oposición comprende los puestos de 1. Asesores técnicos. 2. Asesores jurídicos. 3. Directores de hospitales. Los miembros de este servicio están sujetos a todas las disposiciones de esta ley, menos a aquellas que se refieran a nombramiento y a despido. Artículo 34. Servicio por oposición. El servicio por oposición incluye a los puestos no comprendidos en los servicios exentos y sin oposición y que aparezcan específicamente en el sistema de clasificación de puestos del servicio por oposición que establece esta ley. Título 4. Capítulo único. Clasificación de puestos. Artículo 35. Plan de clasificación. Para los efectos de la aplicación, Oficina Nacional de Servicio Civil elaborará un plan de clasificación, determinando los deberes y responsabilidades de todos los puestos comprendidos en dos servicios por oposición y sin oposición y agrupará dichos puestos en clases. Para este propósito, el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil mantendrá al día 1. Una lista de las clases de puestos y de las series o grados ocupacionales que se determinen. 2. Un manual de especificaciones de clases, definiendo los deberes, responsabilidades y requisitos mínimos de calificación de cada clase de puestos. 3.
Un manual que fije las normas para la clasificación de puestos. Artículo 36. Objeto y contenido de la clasificación. Cada una de las clases debe comprender a todos los puestos que requieren el desempeño de deberes semejantes en cuanto a autoridad, responsabilidad e índole del trabajo a ejecutar, de tal manera que sean necesarios análogos requisitos de instrucción, experiencia, responsabilidad, conocimientos, habilidades, destreza y aptitudes para desempeñarlos con eficiencia. Que las mismas pruebas de aptitud puedan utilizarse al seleccionar a los candidatos, y que la misma escala de salarios pueda aplicarse en circunstancias de trabajo desempeñado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad. Cada clase debe ser designada con un título que describa los deberes y dicho título deberá ser usado en los expedientes y documentos relacionados con nombramientos, administración de personal, presupuesto y cuentas. Ninguna persona puede ser nombrada en un puesto en el servicio por oposición y en el servicio sin oposición, bajo un título que no haya sido previamente aprobado por la Oficina Nacional de Servicio Civil e incorporado al plan de clasificación. Las clases pueden organizarse en grupos o grados, determinados por las diferencias en importancia, dificultad, responsabilidad y valor del trabajo de que se trate. Artículo 37. Autoridad y responsabilidad del director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. El director tiene autoridad y responsabilidad para hacer modificaciones en el plan de clasificación y revisar periódicamente todos los puestos sujetos al plan. Estas modificaciones regirán inmediatamente después de ser aprobadas por el presidente de la República. Artículo 38. Asignación y reasignación de puestos. El director tiene autoridad para asignar cualquier puesto a otra clase, oyendo previamente a la autoridad nominadora que corresponda. Antes de establecer un nuevo puesto dentro del servicio por oposición o de introducirse cambios sustanciales permanentes en los deberes, autoridad y responsabilidad de un puesto, la autoridad nominadora debe notificarlo al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil para los efectos de que disponga la asignación o reasignación de los puestos afectados a las clases correspondientes, si procediere. Artículo 39. Prohibiciones. Queda prohibido. 1. Nombrar o promover a un servicio público sin que exista previamente la respectiva clase escalafonaria y su correspondiente nivel mínimo y máximo de remuneración, o cuando el servidor público no esté inscrito en las respectivas listas de elegibles. 2. Abolir una clase escalafonaria o un puesto solo con el objeto de despedir un servidor público protegido por esta ley. 3. Pasar un puesto a una clase escalafonaria más alta con el fin de ascender al servidor público que lo ocupa, sin que éste se sujete a los requisitos de promoción. 5. Y en general, cualquier acto y omisión que implique violación a los procedimientos establecidos por esta ley y sus reglamentos. Artículo 40. Derecho de revisión. Los servidores públicos afectados por cualquier asignación o reasignación de un puesto tienen derecho a solicitar a la Oficina Nacional de Servicio Civil la revisión de la misma, de conformidad con el reglamento respectivo. La decisión del director en esta materia pueda ser apelada ante la Junta Nacional de Servicio Civil. Las asignaciones y reasignaciones que se dispongan no afectan los derechos adquiridos por los servidores públicos en el servicio por oposición. Artículo 41. Notificaciones. La asignación o reasignación de inmediatamente a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Contaduría General de la Nación para los efectos de control y determinación del salario que corresponde al empleado que ocupe dicho puesto, de conformidad con la escala respectiva. Título 5. Selección de personal. Capítulo 1. Ingreso al servicio por oposición. Artículo 42. Condiciones de ingreso. Para ingresar al servicio por oposición se requiere: 1. Poseer la aptitud moral, intelectual y física propias para el desempeño de un puesto. 2. Satisfacer los requisitos mínimos especiales que establezca el Manual de Especificaciones de Clase para el puesto de que se trate. 3. Demostrar idoneidad, sometiéndose a las pruebas, exámenes o concursos que establezca esta ley y sus reglamentos. 4. Ser escogido y nombrado por la autoridad nominadora de la nómina de candidatos, certificada por la Oficina Nacional de Servicio Civil. 5. Finalizar satisfactoriamente el período de prueba. 6. Llenar los demás requisitos que establezcan los reglamentos de esta ley. Capítulo 2. Exámenes. Artículo 43. Autoridad y sistema de exámenes. Corresponde a la Oficina Nacional de Servicio Civil la organización, convocatoria, dirección y ejecución de las pruebas de ingreso y ascenso, de conformidad con esta ley y sus reglamentos. La oficina puede, a juicio del director de la misma, requerir el asesoramiento técnico de las dependencias en donde ocurran las vacantes o de otras instituciones o personas, para la preparación y aplicación de las pruebas, si fuere necesario. Las pruebas deben ser de libre oposición y tienen por objeto determinar la capacidad, aptitud y habilidad de los candidatos para el desempeño de los deberes del puesto de que se trata.
Pueden ser orales, escritas, físicas o una combinación de estas. Artículo 44. Examen de credenciales. Para los efectos de este capítulo, además de los exámenes ya indicados en el artículo 43, se establece el examen de credenciales, el que será normado por el reglamento respectivo. Artículo 45. Solicitud de admisión y convocatoria. La admisión o exámenes es libre para todas las personas que llenen los requisitos exigidos para el puesto de que se trate. No obstante, el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil puede rechazar, en forma razonada, cualquier solicitud y eliminar el nombre del registro o denegar la certificación del nombre de cualquier persona, si considera que no llena los requisitos exigidos, señalados por la ley y sus reglamentos. La convocatoria debe ser hecha con 15 días de anticipación por lo menos a la fecha señalada por la oficina para el examen, por los medios que considere más apropiados. En todo caso, el aviso se debe publicar en el Diario Oficial y en otro de los de mayor circulación en el país. La convocatoria debe indicar los deberes y atribuciones del puesto, los requisitos deseables o exigibles, la forma de hacer la solicitud de admisión y la fecha, lugar y hora de celebración del examen. Artículo 46. Candidatos elegibles. Para ser declarado elegible, el candidato debe obtener una calificación mínima de 75 puntos, en la escala de 1 a 100, como promedio en las distintas pruebas a que se someta. Dentro de los candidatos declarados elegibles deben gozar de puntos de preferencia, que se deben anotar al ser certificado su nombre, quienes en igualdad de circunstancias sean exservidores públicos o tengan mayores cargas familiares, según lo establecerá el reglamento respectivo. Artículo 47. Notificación de resultados de exámenes. La calificación de los exámenes y el establecimiento de los registros respectivos se harán, dentro del término máximo de 60 días siguientes a su finalización. Cada uno de los candidatos examinados será notificado de la calificación obtenida por el I, en su caso del lugar que le corresponda en el registro respectivo. Cualquier persona que haya participado en un examen podrá inspeccionar el que le corresponda y sus calificaciones, según determine el reglamento respectivo dentro de los 30 días siguientes a la notificación de los resultados de su examen. Podrá el interesado solicitar al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil la rectificación de cualquier error en sus calificaciones, el cual, si procediere, será corregido. Las personas que se consideren perjudicadas por una decisión del director en lo que se refiere a la admisión y calificación de pruebas, podrán apelar ante la Junta Nacional de Servicio Civil, dentro de 3 días de notificada la decisión, para que se revise la resolución. La decisión de la Junta será definitiva. Artículo 48. Establecimiento de registros. La Oficina Nacional de Servicio Civil organizará y conservará los registros de ingreso, de ascenso y los demás que sean necesarios para la administración del régimen de servicio civil, de conformidad con el reglamento respectivo. Los nombres de las personas que aprueben los exámenes serán inscritos en los registros de ingreso y ascenso en el orden de las calificaciones obtenidas. El período de vigencia de los registros será determinado por el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil en la fecha de su implantación y su vigencia no será menor de 6 meses ni mayor de 2 años. El director establecerá y conservará registros de reingreso, que contendrán los nombres de las personas que hubieren sido empleados regulares y que hayan sido separados de sus puestos por cualquier motivo que no fuere falta, de conformidad con esta ley y sus reglamentos. El período de vigencia de los registros de reingreso será establecido en el reglamento respectivo y no será mayor de 3 años. Capítulo 3. Nombramientos. Artículo 49. Vacantes y certificación de elegibles. Para llenar cualquier vacante que se produzca en el servicio por oposición, la autoridad nominadora debe requerir a la Oficina Nacional de Servicio Civil una nómina de todos los candidatos elegibles en la forma prescrita en el reglamento respectivo. Artículo 50. Selección de candidatos. La autoridad nominadora debe escoger al nuevo servidor entre la nómina de candidatos elegibles que le presente el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, dentro del período señalado en el reglamento respectivo. Dentro de los 8 días siguientes a la fecha de recibo de la nómina solicitada, la autoridad nominadora seleccionará al candidato, comunicándolo al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil y al seleccionado. Artículo 51. Inexistencia o insuficiencia de candidatos elegibles. Siempre que la autoridad nominadora deba llenar una vacante y la Oficina Nacional de Servicio Civil no pueda certificar una nómina de elegibles por inexistencia o insuficiencia de candidatos en el registro, dicha autoridad puede cubrir la vacante en forma provisional, previa autorización de la Oficina Nacional de Servicio Civil, siempre que la persona designada llene los requisitos mínimos establecidos para el puesto. Este tipo de nombramientos tiene vigencia por un término no mayor de 6 meses improrrogables, dentro de los cuales la oficina debe proceder a establecer el registro respectivo. Artículo 52. Nombramientos provisionales y de emergencia.
Cuando las razones previstas en el artículo anterior o por motivo de emergencia debidamente comprobada, fuese imposible llenar los puestos como lo prescribe esta ley, la autoridad nominadora podrá nombrar a cualquier persona que reúna los requisitos correspondientes a la clase de puesto de que se trate. Los nombramientos así hechos, deben ser comunicados inmediatamente a la Oficina Nacional de Servicio Civil y durarán hasta 6 meses, a partir de la fecha de toma de posesión, sin que puedan prorrogarse ni revocarse. Artículo 53. Nulidad del nombramiento y responsabilidad. Es nulo cualquier nombramiento que se haga en contravención a esta ley y sus reglamentos, pero si el funcionario o empleado hubiere desempeñado el cargo, sus actuaciones que se ajusten a la ley son válidas. La persona afectada por la nulidad puede deducir las acciones civiles correspondientes contra los responsables, sin perjuicio de las responsabilidades penales que resultaren. Ningún funcionario podrá autorizar o efectuar pago alguno por servicios personales a ninguna persona del servicio por oposición, cuyo nombramiento no haya sido certificado por la Oficina Nacional de Servicio Civil. Toda suma pagada a una persona por servicios personales en contra de las disposiciones de esta ley y sus reglamentos, puede ser recuperada del funcionario que apruebe, refrende el pago de que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago. El monto recuperado debe ingresar a la Tesorería Nacional. Capítulo 4. Períodos de prueba. Artículo 54. Término del período de prueba. Toda persona nombrada en un puesto dentro del servicio por oposición mediante inscripción de su nombre en un registro, debe someterse a un período de prueba práctica en el desempeño del puesto de que se trate. El período de prueba se inicia a partir de la fecha de toma de posesión y dura 6 meses como máximo para los nuevos servidores y 3 meses para los casos de ascenso. Queda a salvo el derecho del servidor de ser restituido a su cargo anterior si fuere separado del nuevo puesto durante la prueba por razones que no constituyen falta. Si la persona estuviere desempeñando el cargo mediante nombramiento provisional, el tiempo así servido debe ser tomado en cuenta para el cómputo del período probatorio correspondiente. Al terminar satisfactoriamente el período de prueba, el servidor público debe ser considerado empleado regular. Artículo 55. Facultad de la autoridad nominadora y del director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. En cualquier tiempo, dentro del período probatorio, y conforme al reglamento respectivo, la autoridad nominadora puede separar a un empleado si en opinión de dicha autoridad, y con base en los informes del jefe inmediato del empleado, se considera que éste es inepto y no cumple sus deberes satisfactoriamente, o que sus hábitos y conducta general no justifican su continuación en el servicio, y debe informar al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, dentro de los 3 días siguientes, los motivos que tenga para hacerlo. No más de 3 empleados pueden ser separados sucesivamente del mismo puesto durante el período de trabajo probatorio sin la previa autorización del director. El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil podrá ordenar la remoción de cualquier servidor durante el período probatorio, siempre que se establezca que su nombramiento fue resultado de error o fraude, en cuyo caso el interesado deberá ser oído previamente, para lo cual se le concederá audiencia de 3 días a partir del requerimiento. Artículo 56. Evaluación del período de prueba. La autoridad nominadora informará a la Oficina Nacional de Servicio Civil, en las fechas y en la forma que el reglamento determine, sobre la conducta, rendimiento y demás información relacionada con el empleado en período de prueba. En todo caso y por lo menos 10 días antes de finalizar el período probatorio de un empleado, la autoridad nominadora notificará a la Oficina Nacional de Servicio Civil la forma que sea establecido por el reglamento, sus apreciaciones sobre los servicios y conducta del empleado y manifestará la conveniencia o inconveniencia de que el servidor continúe en el puesto. Copia de esta notificación se remitirá al empleado. Capítulo 5. Ascenso. Artículo 57. Promociones. Se considera promoción o ascenso el acto por el cual el servidor público pasa a desempeñar un puesto de grado o clase superior con la aprobación de la Oficina Nacional de Servicio Civil. La promoción a puesto de grado superior puede ser acordada por la autoridad nominadora a solicitud del jefe inmediato respectivo, previa notificación a la Oficina Nacional de Servicio Civil y proceda cuando los candidatos llenen los requisitos fijados para el puesto a que asciendan. Las promociones a clases superiores se harán mediante solicitud del interesado y con la aprobación y examen de prueba que practicará la Oficina Nacional de Servicio Civil y se sujetarán al término del período probatorio que se establece en el artículo 54 de esta ley. Es nula toda promoción que se haga sin llenar las formalidades establecidas en la presente ley y sus reglamentos. Artículo 58. Ascensos temporales. Proceden los ascensos temporales en los casos de ausencia del titular cuando el servidor ascendido llene los requisitos establecidos para el puesto. En estos casos el empleado ascendido devengará únicamente el salario correspondiente al del titular ausente. Los ascensos temporales solo proceden cuando se trate de ausencias mayores de 60 días y las necesidades del servicio lo requieran. Capítulo 6. Permutas y traslados. Artículo 59. Permutas.
Las permutas solo proceden entre servidores que ocupen puestos de igual clase y pueden ser acordadas por la autoridad nominadora respectiva, con anuencia de los interesados notificándolo dentro de los 10 días siguientes a la Oficina Nacional de Servicio Civil. Si se tratare de puestos de clases diferentes, no podrán efectuarse las permutas sin previo dictamen favorable de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Artículo 60. Traslados. Cuando el interesado lo solicite o cuando se compruebe incapacidad o deficiencia de un servidor en el desempeño de un puesto, la autoridad nominadora puede acordar su traslado, con la anuencia de la Oficina Nacional de Servicio Civil, a otro puesto que esté de acuerdo con sus capacidades, lo cual se acordará teniendo como base la calificación periódica de sus servicios que haga el jefe respectivo. El traslado no debe en ningún caso significar disminución de salario para los afectados. Del acuerdo de traslado en el segundo caso, cabe apelación ante la Junta Nacional de Servicio Civil, debiendo ser presentado dentro de los 3 días siguientes a la notificación del acuerdo. Título 6. Capítulo único. Derechos, obligaciones y prohibiciones. Artículo 61. Derechos de los servidores públicos. Los servidores públicos en los servicios por oposición gozan de los derechos establecidos en la Constitución, en el texto de esta ley y además de los siguientes. 1. A no ser removidos de sus puestos, a menos que incurran en las causales de despido debidamente comprobadas, previstas en esta ley. 2. A gozar de un período anual de vacaciones remuneradas de 20 días hábiles después de cada año de servicios continuos. Las vacaciones no son acumulables, deben gozarse en períodos continuos y no son compensables, en dinero, salvo que se hubiere adquirido el derecho y no se hubiere disfrutado al cesar la relación de trabajo por cualquier causa. 3. 30 días a los servidores públicos expuestos a riesgos que causen enfermedades profesionales, los que sean enumerados para ese efecto en el reglamento respectivo. 4. A licencias con o sin goce de sueldo, por enfermedad, gravidez, estudios, adiestramiento y otras causas de conformidad con el reglamento respectivo. 5. A enterarse de las calificaciones periódicas de sus servicios. 6. A recibir en la primera quincena del mes de diciembre de cada año un aguinaldo en efectivo, que se liquidará de conformidad con la ley y reglamentos respectivos. 7. A recibir indemnización por supresión de puesto o despido injustificado directo o indirecto, equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos y si los servicios no alcanzaren a un año, o la parte proporcional al tiempo trabajado. Su importe se debe calcular conforme al promedio de los sueldos devengados durante los últimos 6 meses, a partir de la fecha de supresión del puesto. Este derecho en ningún caso excederá de 5 sueldos. El pago de la indemnización se hará en mensualidades sucesivas, a partir de la supresión del puesto y hasta completar la cantidad que corresponda. Es entendido que si en razón del derecho preferente contemplado en el artículo 46 de esta ley, el servidor despedido reingresará al servicio público con un salario igual o superior al que devengaba, el pago de la indemnización será suspendido a partir de la fecha de toma de posesión del nuevo cargo. Si el salario fuere inferior, se continuará el pago de la indemnización por el término necesario para cubrir la diferencia en el número de meses al cual se tiene derecho de indemnización. Quedan excluidos de este derecho los servidores públicos que puedan acogerse a la pensión o jubilación, pero disfrutarán de la expresada indemnización hasta que se emita el acuerdo de pensión o jubilación correspondiente. Las entidades encargadas de esos trámites quedan en la obligación de resolverlos en un término máximo de 4 meses. 8. A gozar del régimen de jubilaciones, pensiones y montepíos, de conformidad con la ley respectiva. 9. A recibir un subsidio familiar cuando las condiciones fiscales lo permitan de conformidad con la ley respectiva. 10. Al ascenso a puesto de mayor jerarquía y barra o sueldo, mediante la comprobación de eficiencia y méritos, de conformidad con las normas de esta ley. 11. A un salario justo que le permita una existencia decorosa, de acuerdo a las funciones que desempeñe y a los méritos de su actividad personal. 12. Derecho a descanso forzoso de 30 días antes del parto y de 40 días después, con goce de salario. Artículo 62. Los servidores públicos del servicio sin oposición estarán comprendidos en el artículo anterior, con excepción de los previstos en los incisos 7 y 10 como lo relativo a nombramiento y retiro del cargo o empleo. Artículo 63. Derecho de asociación. Los servidores públicos tienen derecho de asociarse libremente para fines profesionales, cooperativos, mutualistas sociales o culturales. Las asociaciones formadas por servidores públicos no pueden participar en actividades políticas. Queda prohibida la huelga de los servidores públicos. Artículo 64. Obligaciones de los servidores públicos. Además de la que determinan estas leyes y reglamentos, son deberes de los servidores públicos. 1. Jurar, acatar y defender la Constitución de la República. 2. Cumplir y velar porque se cumpla la presente ley y sus reglamentos. 3.
Acatar las órdenes e instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos, de conformidad con la ley, cumpliendo y desempeñando con eficiencia las obligaciones inherentes a sus puestos y en su caso, respondes de abuso de autoridad y de la ejecución de las órdenes que puedan impartir sin que queden exentos de la responsabilidad que les corresponde por las acciones de sus subordinados. 4. Guardar discreción, aun después de haber cesado en el ejercicio de sus cargos, en aquellos asuntos que por su naturaleza, o en virtud de leyes, reglamentos o instrucciones especiales, se requiera reserva. 5. Observar dignidad y respeto en el desempeño de sus puestos hacia el público, los jefes, compañeros y subalternos, cuidar de su apariencia personal y tramitar con prontitud, eficiencia e imparcialidad los asuntos de su competencia. 6. Evitar dentro y fuera del servicio la comisión de actos reñidos con la ley, la moral y las buenas costumbres, que afecten el prestigio de la administración pública. 7. Asistir con puntualidad a sus labores. 8. Actuar con lealtad en el desempeño de sus funciones. Artículo 65. Prohibiciones generales. Además de las previstas en esta ley y en otras que sean aplicables, son prohibiciones generales de los servidores públicos. A. Hacer discriminaciones por motivo de orden político, social, religioso, racial o de sexo, que perjudiquen o favorezcan a los servidores públicos o aspirantes a ingresar en el servicio civil. B. Ningún funcionario ni empleado debe usar su autoridad oficial para obligar a permitir que se obligue a sus subalternos a dedicarse a actividades políticas dentro o fuera de su función como servidores públicos, ni a hacer cualquier otra actividad en favor o en contra de partidos político alguno. Artículo 66. Prohibiciones especiales. A los servidores públicos les está especialmente prohibido. 1. Solicitar o recibir dádivas, regalos o recompensas de sus subalternos o de los particulares y solicitar, dar o recibir dádivas de sus superiores o de los particulares, con el objeto de ejecutar, abstenerse de ejecutar o ejecutar con mayor esmero o retardo cualquier acto inherente o relacionado con sus funciones. 2. Ejecutar cualesquiera de los actos descritos en el inciso anterior, con el fin de obtener nombramiento, aumento de salario, promoción u otra ventaja análoga. 3. Solicitar o recoger, directa o indirectamente, contribuciones, suscripciones o cotizaciones de otros servidores públicos, salvo las excepciones muy calificadas que establezcan los reglamentos. 4. Ejercer actividades o hacer propaganda de índole política durante y en el lugar de trabajo. 5. Tomar en cuenta la afiliación política de los ciudadanos para atender sus gestiones, favoreciéndolos o discriminándolos. 6. Coartar directa o indirectamente la libertad de sufragio. 7. Ninguna persona podrá desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales y siempre que los horarios sean compatibles. Título 7. Capítulo único. Jornadas y descansos. Artículo 67. Jornada ordinaria. La jornada ordinaria de trabajo será fijada por la Junta Nacional de Servicio Civil en el reglamento respectivo y la misma no podrá ser menor de 40 horas ni exceder en ningún caso de 40 horas y 4 horas semanales. En el reglamento se fijará lo relativo a la jornada diaria, nocturna y mixta y los sistemas de distribución del tiempo de trabajo que las circunstancias ameriten. Artículo 68. Descanso semanal. Todo servidor público tiene derecho como mínimo a un día de descanso remunerado después de una jornada semanal ordinaria de trabajo de cada 6 días consecutivos. Es entendido que cuando el salario se pague por quincena, por mes o por un período mayor, incluye el pago de los días de descanso semanal y los días de asueto mínimo a un día de descanso remunerado después de una jornada semanal ordinaria de trabajo de cada 6 días consecutivos. Es entendido que cuando el salario se pague por quincena, por mes o por un período mayor, incluye el pago de los días de descanso semanal y los días de asueto. Artículo 69. Días de asueto. Son días de asueto con goce de salario el 1 de enero, el jueves, viernes y sábados santos, 1 de mayo, 30 de junio, 15 de septiembre, 20 de octubre, 1 de noviembre, 24 de diciembre mediodía, 25 de diciembre y 31 de diciembre mediodía. Además, el día de la fiesta de la localidad. El 10 de mayo gozarán de asueto con goce de salario, las madres trabajadoras del Estado. Solo mediante ley podrán aumentarse, modificarse o suprimirse los días de asueto. Título 8. Capítulo 1. Régimen de salarios. Artículo 70. Principios generales. Todo servicio o trabajo que no deba prestarse gratuitamente en virtud de ley o sentencia, debe ser equitativamente remunerado. Los servidores públicos comprendidos en los servicios por oposición y sin oposición deben ser remunerados con base en un sistema que garantice el principio de igual salario por igual trabajo, prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad. Artículo 71. Plan de salarios.
En consulta con el ministro de Hacienda y Crédito Público y con las respectivas autoridades nominadoras, el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil elaborará y someterá a la consideración Presidente de la República un plan de salarios para los empleados y funcionarios comprendidos en los servicios por oposición y sin oposición, para lo cual el director formulará una escala por cada clase de puestos, que comprenda remuneraciones mínimas y máximas, y las intermedias que se estime apropiadas. Para el cumplimiento de esta disposición, el director debe tomar en consideración los requisitos de las clases de puestos en el plan de clasificación, los niveles de salario prevalecientes en las entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas, y en las empresas particulares, las posibilidades de la administración y todas las demás condiciones y circunstancias pertinentes. El director debe revisar el plan de salarios, por lo menos cada 4 años para determinar si amerita cualquier tipo de modificación. Artículo 72. Vigencia del plan. El presidente de la República, por conducto del ministerio respectivo, presentará al organismo legislativo la iniciativa de ley correspondiente, la que, una vez aprobada y promulgada, constituirá la ley de salarios para todas las clases de puestos en los servicios por oposición y sin oposición. Las normas del plan de salarios serán aplicadas por las autoridades fiscales para el pago de salarios, control contable y presupuestario, y los demás efectos consiguientes. Artículo 73. Evaluación. Toda autoridad nominadora, bajo su responsabilidad, de acuerdo con el reglamento respectivo, y por medio de cada uno de los jefes de dependencia, deberá evaluar a todos los servidores públicos que se encuentren bajo su supervisión. Esta evaluación debe servir de base para recomendar ascensos, adiestramientos e incrementos de salarios, de acuerdo con la escala correspondiente y con las posibilidades del Estado. Título 9. Capítulo 1. Régimen disciplinario. Artículo 74. Sanciones. Para garantizar la buena disciplina de los servidores públicos, así como para sancionar las violaciones de las disposiciones prohibitivas de ley y demás faltas en que se incurra durante el servicio, se establecen 4 clases de sanciones. 1. Amonestación verbal, que se aplicará por faltas leves, según lo determine el reglamento de esta ley. 2. Amonestación escrita, que se impondrá cuando el servidor haya merecido durante un mismo mes calendario 2 o más amonestaciones verbales o en los demás casos que establezca el reglamento de esta ley. 3. Suspensión en el trabajo sin goce de sueldo hasta por un máximo de 30 días en año calendario, cuando la falta cometida sea de cierta gravedad. En este caso, deberá oírse previamente al interesado. 4. La suspensión del trabajo sin goce de sueldo procederá también en los casos de detención y prisión provisional, durante todo el tiempo que una u otra se mantenga si se ordenara la libertad del detenido, o se dictare sentencia absoluta. En el caso de prisión provisional, será el servidor reintegrado a su cargo dentro de un término de 30 días a contar desde aquel en que hubiere salido de la prisión. Quien lo sustituyó, tiene derecho a que su nombre sea colocado en el primer lugar de la lista de elegibles, correspondiente a la clase de puesto que ocupaba. Artículo 75. Efectos de la sanción. La imposición de las correcciones disciplinarias a que se refiere el artículo anterior no tiene más consecuencia que las que se derivan de su aplicación, y por lo tanto, no implica pérdidas de los derechos otorgados por la presente ley. Las correcciones se anotarán en el prontuario y se archivarán los documentos en el expediente personal del servidor. Capítulo 2. Régimen de despido. Artículo 76. Despido justificado. Los servidores públicos del servicio por oposición, sin oposición solo pueden ser destituidos de sus puestos, si incurren en causal de despido debidamente comprobada. Son causas justas que facultan a la autoridad nominadora para remover a los servidores públicos del servicio por oposición, sin responsabilidad de su parte. 1. Cuando el servidor se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho, contra su jefe o los representantes de éste en la dirección de las labores. 2. Cuando el servidor cometa alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra otro servidor público, siempre que como consecuencia de ello altere gravemente la disciplina o interrumpa en las labores de la dependencia. 3. Cuando el servidor, fuera del lugar donde se ejecutan las labores y en horas que no sean de trabajo, acuda a la injuria, a la calumnia o las vías de hecho contra su jefe o contra los representantes de éste en la dirección de las labores, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que, como consecuencia de ellos, se haga imposible la convivencia y armonía para la realización del trabajo. 4. Cuando el servidor cometa algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio del Estado, de alguno de sus compañeros de labores, o en perjuicio de tercero en el lugar de trabajo. Asimismo, cuando cause intencionalmente, por descuido o negligencia, daño material en el equipo, máquinas, herramientas materiales, productos y demás objetos relacionados en forma inmediata e indudable con el trabajo. 5. Cuando el servidor falte a la debida discreción, según la naturaleza de su cargo, así como cuando revele los secretos que conozca por razón del puesto que ocupe. 6.
Cuando el servidor deje de asistir al trabajo sin el correspondiente permiso o sin causa debidamente justificada, durante 2 días laborales completos o durante 4 medios días laborales en un mismo mes calendario. La justificación de la inasistencia debe hacerse al momento de reanudar sus labores, si no lo hubiera hecho antes. 7. Cuando el servidor deniegue de manera manifiesta a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. 8. Cuando el servidor se niegue de manera manifiesta a acatar las normas o instrucciones que su jefe o su representante en la dirección de los trabajos le indique con claridad para obtener la mayor eficiencia y rendimiento en las labores. 9. Cuando el servidor viole las prohibiciones a que está sujeto o las que se establezcan en los manuales o reglamentos internos de la dependencia en que preste sus servicios, siempre que se le aperciba una vez por escrito. No será necesario el apercibimiento en los casos de embriaguez cuando como consecuencia de ella se ponga en peligro la vida o la seguridad de las personas o los bienes del Estado. 10. Cuando el servidor incurra en negligencia, mala conducta, insubordinación, marcada disciplina, ebriedad consuetudinaria o toxicomanía en el desempeño de sus funciones. 11. Cuando el servidor sufra la pena de arresto mayor o se le imponga prisión correccional por sentencia ejecutoria. 12. Cuando el servidor incurra en actos que impliquen cualquier otra infracción grave de esta ley y sus reglamentos, de los reglamentos internos o manuales de la dependencia en que preste sus servicios. El reglamento hará la calificación de las faltas. Artículo 77. Pérdida de derecho. Todo despido justificado se hará sin responsabilidad para el Estado y para la autoridad nominadora y hace perder al servidor público todos los derechos que le conceden esta ley y sus reglamentos excepto los adquiridos en relación con jubilaciones, pensiones y montepíos y los demás que expresamente se señalen. Es entendido que siempre que el despido se funde en un hecho sancionado también por otras leyes ordinarias, queda a salvo el derecho del Estado para entablar las acciones correspondientes ante los tribunales respectivos. Artículo 78. Rehabilitación. Todo servidor público del servicio por oposición que hubiere sido despedido por cualquiera de las causales señaladas en el artículo 76. Podrá reingresar al servicio civil después de haber transcurrido 3 años, contados desde la fecha de la comisión del acto que dio lugar al despido, siempre que durante tal período hubiere observado buena conducta y se someta a las pruebas de selección de personal establecidas por esta ley y sus reglamentos. Se exceptúan quienes hubieren sido condenados por los delitos de traición, violación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos, usurpación de funciones, exacciones ilegales, cohecho, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad y falsificación de documentos públicos, asesinato, y en general todos aquellos delitos contra el patrimonio del Estado. Artículo 79. Procedimiento de despido. Para el despido de un servidor público regular en el servicio por oposición, se seguirá el siguiente procedimiento. 1. La autoridad nominadora tiene la facultad de despedir a cualquier servidor público en el servicio por oposición, previa promulgación de cargos y audiencia al interesado, para lo cual comunicará por escrito para ello. Una copia de dicha comunicación será sometida inmediatamente a la Oficina Nacional de Servicio Civil. El servidor público en tales casos cesará de inmediato en sus funciones, si así lo decide la autoridad nominadora. Con la autorización del director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, la autoridad nominadora podrá cubrir el puesto del empleado suspenso si así conviniere al servicio, con un nombramiento provisional por el tiempo necesario para resolver en definitiva la apelación del servidor público destituido. 2. El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil hará del conocimiento del servidor afectado la decisión de la autoridad nominadora, con el fin de que dentro del plazo improrrogable de 3 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se le notifique, pueda apelar ante la Junta Nacional de Servicio Civil, de acuerdo con el artículo 80 de esta ley. Capítulo 3. Impugnación de resoluciones. Artículo 80. Procedimiento. Las reclamaciones a que se refiere el inciso 6 del artículo 19 a esta ley, y las demás en ella contenidas, deberán sustanciarse en la forma siguiente. El interesado deberá interponer por escrito su impugnación ante el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, dentro de un término de 3 días a partir de la notificación de la resolución recurrida. Presentado el escrito anterior, el director dará cuenta inmediatamente a la Junta Nacional de Servicio Civil, la cual deberá resolver en un término improrrogable de 30 días a partir de la recepción de las actuaciones. Si la Junta no hubiere preferido la respectiva resolución en tal término, únicamente en los casos de despido, se tendrá agotada la vía administrativa, y por resuelta negativamente la petición, a efecto de que los apelantes puedan acudir ante las salas de trabajo y previsión social a plantear su acción. Tales tribunales resolverán conforme a las normas del procedimiento ordinario de trabajo, en única instancia. En los demás casos contemplados en esta ley, la Junta deberá resolver todo reclamo dentro del mismo término de 30 días, pero las resoluciones dictadas tendrán el carácter de definitivas e inapelables.
La Junta dará audiencia al recurrente por un término de 48 horas para que exprese los motivos de su inconformidad. La Junta, al recibir las actuaciones, pedirá inmediatamente al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, y siempre que lo estime necesario, que se amplíen las investigaciones, se reciban nuevas pruebas, y se practiquen todas aquellas diligencias que se consideren indispensables para lograr un mejor juicio. En esta función la Junta goza de la más amplia facultad para la calificación y apreciación de las circunstancias de hecho que tengan relación con el caso por resolver. Las resoluciones de despido de la Junta deberán ser recopiladas en la secretaría de la misma. Artículo 81. Efectos de la resolución. Con respecto al despido, la Junta Nacional de Servicio Civil debe decidir sobre la procedencia o improcedencia del mismo. En el primer caso, a la autoridad nominadora debe ejecutar inmediatamente la resolución respectiva, si antes no ha ordenado la suspensión del servidor público. En el segundo caso, la autoridad nominadora debe acatar en definitiva y de inmediato lo resuelto. La Junta Nacional de Servicio Civil está facultada, de acuerdo con los hechos establecidos, para ordenar a la autoridad nominadora que se aplique cualesquiera de las sanciones previstas en esta ley y para autorizar la adopción de otras medidas que redunden en el mantenimiento de la disciplina y el orden en el servicio. En ningún caso tales decisiones podrán ser contrarias a los derechos establecidos en esta ley. En el caso de que las investigaciones hechas por la Oficina Nacional de Servicio Civil o la decisión de la Junta Nacional de Servicio Civil sean favorables para el servidor público suspenso, se extenderá restituido, debiéndose pagar el salario correspondiente al período de la suspensión. El reglamento de esta ley preceptuará las demás formalidades a seguirse para los efectos de lo anteriormente establecido. Artículo 82. Supresión de puestos. Las autoridades nominadoras quedan facultadas para disponer la remoción de servidores públicos en los casos en que consideren necesaria la supresión de puestos por reducción forzosa de servicio por falta de fondos o reducción de personal por reorganización previo dictamen favorable de la Oficina Nacional de Servicio Civil. En este caso, los servidores públicos tienen los derechos a que se refiere el numeral 7 del artículo 61. Artículo 83. La reinstalación. La reinstalación de un servidor público genera una relación nueva de trabajo, pero deja a salvo los derechos adquiridos con anterioridad conforme esta ley, se exceptúan los que hubieren sido retirados por las causales del artículo 76. Artículo 84. Cesación definitiva de funciones. La cesación definitivamente de funciones de los servidores públicos en el servicio por oposición, se produce en los siguientes casos. 1. Por renuncia del servidor público. 2. Por destitución o remoción. 3. Por invalidez, cuando fuere absoluta. 3. Por jubilación, de conformidad con la ley de la materia. Título 10. Capítulo único. Del Magisterio Nacional. Artículo 85. Magisterio Nacional. Las relaciones de los miembros del Magisterio Nacional con el Estado, en los puestos cubiertos por el Decreto número 1485, se seguirán rigiendo exclusivamente por el mencionado decreto, que se considera una ley complementaria a la Ley de Servicio Civil, y solamente en forma suplementaria, se aplicará la presente ley. Título 11. Capítulo único. Disposiciones complementarias. Artículo 86. Prohibiciones. Queda prohibido. 1. Tramitar solicitudes de empleo en forma distinta de las previstas en esta ley. 2. Sugerir o exigir, en algún cuestionario o formulario relativo a materias de personal, información sobre la afiliación u opinión política, social o religiosa de un solicitante de empleo, de un candidato ya incluido en alguna lista, o de un servidor público. Toda información que supuestamente dé algún interesado sobre los extremos a que se refiere el párrafo anterior, debe ser ignorada. 3. Permitir, iniciar, o ejercer presión o discriminación, en contra o a favor de un solicitante de empleo, de un candidato ya incluido en alguna lista, o de un servidor público, con base en su raza, color, sexo, afiliación u opinión política, social o religiosa. 4. Queda también prohibido a toda persona, oponerse a la aplicación imparcial de la presente ley o de sus reglamentos, en cualquier forma que esto se haga. Artículo 87. Término de prescripción. Todas las acciones o derechos provenientes de la presente ley o de sus reglamentos prescriben en el término máximo de 3 meses, con las excepciones o reglamento especial que al efecto se emita. Artículo 88. Interrupción de la prescripción. La prescripción solo se interrumpe por la presentación de la respectiva gestión escrita ante la Junta Nacional de Servicio Civil o ente quien corresponda. Artículo 89. Faltas. Son faltas todas las infracciones por acción que cometa cualquier persona contra las disposiciones de la presente ley o sus reglamentos. 1. Cuando se viole alguna disposición prohibitiva, debe imponerse multa de 20 a 100 quetzales, suspensión, o destitución en casos graves, previa audiencia de la Junta Nacional de Servicio Civil. 2.
Cuando se viole alguna disposición preceptiva 10 a 50 quetzales, si a juicio tribunales de trabajo y previsión social la acción o la omisión tiene carácter de falta. Es entendido que los tribunales de trabajo y previsión social son los únicos competentes para sancionar la comisión de dichas faltas y que cuando alguna de ellas sea cometida por un servidor público comprendido por la presente ley, previa audiencia de la parte afectada se acordará su despido, cuando no se haya emitido sentencia. 3. Para los efectos de las faltas y de sus sanciones penales se debe estar a lo dispuesto en los artículos 269, 270, 271, 415 y siguientes del Código de Trabajo, pero la transcripción de la respectiva sentencia deberá hacerse a la Oficina Nacional de Servicio Civil para los efectos consiguientes. Artículo 90. Cambio de clasificación. Los trabajadores del Estado que estando en servicio activo pasen, sin perder su relación laboral a formar parte de los servicios exentos o sin oposición, conservarán los derechos adquiridos de conformidad con esta ley y sus reglamentos. Artículo 91. Del servicio exento. Las disposiciones de los numerales 2, 4, 6 y 8 del artículo 61 de esta ley se aplica también a los que ocupen puestos en el servicio exento. Artículo 92. Trabajadores de planillas. Los trabajadores que figuren en planilla se regirán por un reglamento especial, que deberá contener todo lo relacionado con su selección, derechos, salarios, jornadas de trabajo, disciplina y demás disposiciones regulares. Dicho reglamento especial será elaborado por la Oficina Nacional de Servicio Civil y aprobado por la Junta Nacional del mismo. Artículo 93. Derechos post-mortem. En caso de muerte del servidor público, la familia tiene el derecho al pago de los funerales de este, y sus hijos menores de edad o con impedimento físico, su cónyuge y los padres que dependían de él, a recibir en total una suma equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos o discontinuos. Este derecho en ningún caso excederá de 5 meses que se podrá pagar por mensualidades de conformidad con el reglamento respectivo. La obligación del Estado cesará cuando el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cubra estas prestaciones por monto igual o superior, o en la parte proporcional, si fuere parcial. Artículo 94. De los miembros del Ejército. A los miembros del Ejército de Guatemala y a las personas que perciban sueldos o salarios del ramo de la Defensa Nacional, no les es aplicable la presente ley. Título 12. Capítulo único. Disposiciones transitorias. Artículo 1. Situación jurídica de los servidores públicos compuestos del servicio por oposición. Al entrar en vigencia esta ley, todo servidor público que ocupe un cargo comprendido en el servicio por oposición será considerado empleado regular y quedará sujeto a todos los deberes y derechos que la misma establece, siempre y que, en un término de 6 meses a contar de su vigencia, se llenen los siguientes requisitos. 1. Haya sido nombrado de acuerdo con la ley. 2. El puesto que ocupe esté debidamente incorporado en el plan de clasificación de puesto en la escala de salarios estipulada. 3. Su sueldo no exceda del máximo establecido para el puesto en la escala de salarios estipulada. 4. La autoridad nominadora o su delegado para este propósito, de acuerdo con esta ley y sus reglamentos, certifique que llena los requisitos establecidos en el plan de clasificación de puestos. Que la autoridad nominadora o su delegado para este propósito, de acuerdo con esta ley y sus reglamentos, certifique que ha desempeñado su puesto por más de 6 meses consecutivos sin faltas y con eficiencia. Llenados estos requisitos, el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil debe incorporarlo en el registro correspondiente. Artículo 2. Vigencia del plan de clasificación y de la escala de salarios. Tanto el plan de clasificación de puestos como la escala de salarios a que se refiere el artículo anterior, deben estar en vigencia dentro del término de 4 meses a contar de la vigencia de esta ley. Artículo 3. Integración de la primera Junta. La primera Junta Nacional de Servicio Civil debe quedar integrada dentro de los 30 días posteriores a la vigencia de esta ley. En su primera sesión, los miembros de la Junta deben proceder a elegir a la persona que fungirá como presidente. Los otros miembros se nominarán vocales. Artículo 4. Primer director. El primer director de la Oficina Nacional de Servicio Civil debe ser nombrado por el Presidente de la República, dentro de los 30 días posteriores a la vigencia de esta ley. El acuerdo debe ser emitido por conducto de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social, Economía, Hacienda y Crédito Público. Artículo 5. Clases pasivas. Dentro del período de 2 años contados desde la fecha de vigencia de esta ley, la Oficina Nacional de Servicio Civil debe presentar al organismo ejecutivo los estudios actuariales necesarios con base para resolver adecuadamente el problema de las clases pasivas, las cuales deben sujetarse estrictamente a lo que dispone el artículo 67 del Decreto número 295 del Congreso de la República, y fundarse en los estudios técnicos que existen sobre la materia.
La oficina, al formular dichos estudios actuariales, puede incluir en ellos planes de seguros adicionales que tengan el debido fundamento y que vayan en beneficio de los servidores públicos protegidos por esta ley, siempre que las personas afiliadas a los mismos contribuyan a su financiamiento, con excepción de quienes hubieren desempeñado cargos de diputados, propietarios los que seguirán gozando de los beneficios de la ley de jubilaciones, pensiones y montepíos, tomándose en cuenta el tiempo de servicio. Artículo 6. Otros servidores del Estado. De conformidad con el artículo 117 de la Constitución, los organismos legislativo y judicial, así como las municipalidades y demás entidades autónomas, semiautónomas tengan contempladas las relaciones de trabajo con sus servidores, con iguales o mayores prestaciones que las establecidas en esta ley de servicio civil, se continuarán rigiendo por dichas leyes, excluyéndose de las mismas el derecho de huelga. Los organismos o entidades que no las tengan, deben formular los proyectos y por el conducto respectivo elevarlos al Congreso de la República dentro del término de un año emitida esta ley. En tanto entran en vigor estas leyes, los servidores que trabajan en estos organismos y entidades, se regirán por la presente ley de servicio civil en todo aquello que les sea aplicable. Artículo 7. Aplicación progresiva. Los preceptos contenidos en esta ley se consideran mínimos en el establecimiento de un sistema de servicio civil. Por lo tanto, el Congreso de la República debe revisar la ley a los 4 años de su vigencia, o antes, para incorporar progresivamente otros elementos inherentes al servicio civil. Artículo 8. Presupuesto. El organismo ejecutivo fijará por medio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el proyecto de presupuesto general de gastos del Estado, las partidas que sean necesarias para los gastos que motiven la aplicación progresiva de la presente ley y sus reglamentos. Artículo 9. Derogación. Al entrar en vigor la presente ley, quedan derogados el Decreto Presidencial número 584 de fecha 29 de febrero de 1956, en todo lo que se oponga a lo que establece esta ley. El Decreto Ley número 379 de fecha 16 de septiembre de 1965, y todas aquellas disposiciones legales que se opongan a esta ley y sus reglamentos. Artículo 10. Vigencia. El presente decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 1969. Pase al organismo ejecutivo para su publicación y cumplimiento dado en el Palacio del Organismo Legislativo en la ciudad de Guatemala a los 2 días del mes de mayo de 1968. Publíquese y cúmplase. Julio César Méndez Montenegro.